un dato a desarrollar la sabiduría. Por ejemplo, Juan Marcos fue un buen aprendiz que solo necesitó un poco de tiempo y estímulo. Ajá, muy bien. Entonces sí, a veces una persona no esté preparada de una vez, pero con tiempo sí. Dios Claro, puede comenzar a usar o cambiar. Otro buen ejemplo es Saulo, antes de llegar a ser Pablo, era muy infiel para la obra, claro, no era apto de ninguna manera, pero Dios lo convirtió y después con capacitación llegó a ser uno de los instrumentos más importantes de la época del Nuevo Testamento. es verdad. Muy bien. Entonces, los objetivos de la lección frente a nosotros hoy, esta noche, esta lección continúa demostrando la multiplicación de discípulos que hemos visto en las otras lecciones, pero con un matiz nuevo. Al crecer la iglesia parece que sucede en forma muy desordenada, con conexiones y relaciones en todos los lugares. Sin embargo, lo que es un desorden para nosotros los seres humanos es un orden hermoso para Dios, quien está en control de todo. Amén. De nuevo, veremos que la mayoría de personas quienes empiezan el programa de discipulado le falta madurez y entendimiento. Esta es una de las bendiciones de la comunidad cristiana. Nos podemos ayudar mutuamente a aprender y crecer en la fe y en la obra del Señor. Bueno, los textos. ¿Preguntas antes de comenzar? No. Bien, entonces voy a colocar en el chat lo que serán los textos que vamos a ver esta tarde. Ahí están. Vamos a ir leyéndolos uno por uno y tengo ciertos comentarios sobre eso. Entonces, el primero es Hechos 18, 1 al 14. Ok. Hechos 18 del 1 al 14. Sí. Dice así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de Jesús, que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme
a derecho yo os toleraría. Muy bien. En este texto se nos presentan a Aquila y Priscila. Y Ok, todos los textos van a estar sobre ellos y su colaboración. El oficio de ellos, como de Pablo, era el de hacer tiendas. Al conocerlos, Pablo, como siempre hacía, inmediatamente comenzó a evangelizarlos. Por obra del Espíritu Santo, gustaron el mensaje que les proclamó y le invitaron a quedarse en su casa mientras quedaba en Corinto. Con tiempo llegaron a ser sus discípulos y pudieron ser instrumentales en discipular también a otros. Y esta vez fue toda una pareja, una familia que Pablo está discipulando. Bueno, próximos Hechos 18, los versículos 18 al 28. ok. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien, en este texto seguimos la historia de Aquila y Priscila. Todavía necesitaban más capacitación de parte de Pablo y por eso le acompañaron cuando salió de Corinto y continuó su segundo viaje misionero. Pero cuando llegaron a Éfeso, Pablo ya tenía suficiente confianza en ellos y en su conocimiento bíblico que cuando él se fue de ahí, los dejó ahí para que siguieran la obra. Cuando Apolos llegó allí y comenzó a predicar, él llegó a ser el discípulo de ellos. Así una vez más, la cadena de discípulos fue extendiéndose. Bien, próximo es Hechos 19, 1 al 7. Ok. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndose
y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Muy bien. Vemos en este texto que después de ser más capacitado por Aquila y Priscila en Éfeso, Apolos fue a Corinto para continuar la obra que Pablo había comenzado ahí. Así vemos que la cadena de discípulos había llegado a la cuarta generación. Comenzó con Pablo, luego llegó Aquila y Priscila, y de ellos a Apolos, y por medio de Apolos a otros discípulos en Corinto. Bueno, 1 Corintios 3, 1 al 9. Okay. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 9. Okay. De manera que yo, hermanos, no puede hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ceros, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Está bien ahí? El 9, Ok. hasta el 9. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien. Vemos en este texto que Aquila y Priscila llegaron a ser tan prominentes como líderes en Éfeso que no, perdón, es el próximo. En este texto vemos que Apolos había tenido tanto impacto por su predicación en Corinto que algunos de los miembros de la congregación hasta lo apreciaban más que a Pablo, algo que Pablo tuvo que criticar, que la obra no era ni de Apolos, aunque habló muy elocuentemente y con mucho fervor y poder. Sin embargo, la ganancia es de Dios. Pero sí es evidente que eh, eh, fue apreciado mucho en Corinto. Y claro que Pablo no lo había capacitado nada, esa capacitación había venido de Aquila y Priscila. Bien, ahora sí, 1 Corintios 16, 8 al 9 y 19. Primera Corintios 16. 8 y 9 Sí, y luego 19. ok. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y luego dijo, versículo, 19. las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Hasta ahí. Bueno, vemos en este texto que Aquila y Priscila llegaron a ser tan prominentes como líderes en Éfeso que la congregación ahí comenzó a reunirse en su casa. Debió ser una casa grande. Sí, sí. Bueno, segunda de Timoteo 4, 19. Ok.
Dice así. Procura venir pronto. 19, dijo. 4:19. 19, sí. Ok. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Ahí está. Muy bien. Sí, hasta ahí. Ahí Prisca debe ser Priscila, con toda seguridad, porque menciona a Aquila Claro, sí, también sí. junto. Muy bien. Entonces, para esta época, Timoteo ya fue uno de los pastores en Éfeso. Pablo está escribiéndole a él, pero el hecho de que envía saludos especiales a Aquila y Priscila muestra que todavía son miembros importantes de esa congregación. Bueno, hasta ahí los textos, pero vamos a ver ahora el video para esta lección. Bien, un momento y compartiré esa pantalla. ¿O tienen alguna pregunta mientras tanto? No, no, perfecto, profesor. Ok. Academia Cristo, aquí tu pan. Multiplicando discípulos. Lección 3. Formando cadenas. Hemos visto la urgencia de proclamar el mensaje. Hemos visto también cómo se lleva a cabo la tarea de discipular, aún usando hombres pecadores y jóvenes rebeldes para crear una cadena de discípulos que discipulan a otros. Pablo nos habla de esto cuando escribe en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí, Pablo nos habla de la generación de discípulos y la tarea que tienen, la cual es continua y de gran urgencia. Dios usa a muchos para instruir y guiar a otros, como lo vemos en el caso de Bernabé, quien llegó a ser un padre espiritual de sus discípulos. Hoy veremos en nuestra lección otra parte importante del discipular, y esto es el mantener el cuidado de los discípulos como una familia, con amor, haciendo crecer la cadena de discípulos. Este es un trabajo en conjunto. Ellos van en equipo y alguien les va guiando. Y si alguno de ellos falla, el líder va con él y le guía para hacer la labor. He visto a los discípulos haciendo discípulos, a Bernabé como un padre espiritual. Pero ¿qué pasa cuando Bernabé no está presente? ¿Acaso él tenía que ir tras de los discípulos a todos lados? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Me surgió una duda sobre cómo era la tarea de los discípulos al no estar Bernabé con ellos. Permíteme enseñarte cómo es la función del discípulo, como la de una familia que se apoya entre ellos para seguir creciendo y fortaleciendo los eslabones del discipulado. Veamos Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 14. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró un judío que se llamaba Aquila, nacido en Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada que avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles,
porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron: este hombre persuade al pueblo a que honre a dioses, aún en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galio les dijo: si ustedes, los judíos, acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. Los hermanos se ven unidos como familia. Pablo junto a Priscila y Aquila se apoyan y trabajan juntos. La iglesia funciona o es como una gran familia que se apoya, la cual es unida como los eslabones de una cadena por la fe en Cristo. Pero es triste ver la oposición a la predicación de la palabra. Pero Dios no deja solo a sus discípulos. Dios anima a Pablo diciendo que no tema, pues Dios estará con él. Sí, pero aún hubo oposición y fue arrestado. Pero Dios lo cuidó y usó esto de ser arrestado y llevado al gobernador, el cual no le condenó. ¡Qué grande y fiel es Dios! No deja solo a sus discípulos, sino que les cuida y les une como un pueblo. Les une como los eslabones de una cadena. Veamos más de los discípulos como una familia, como eslabones que crecen juntos. Veamos Hechos capítulo 18, versículos del 18 al 23. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Efeso, Pablo los dejó y entró luego en la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo: si es la voluntad de Dios, volveré con ustedes. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, fue a saludar a la iglesia. Después de eso, regresó a Antioquía y estuvo allí algún tiempo, pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. Pablo tuvo mucho trabajo yendo a otros. Cuando algunos rechazaron el mensaje, otros sí quisieron oír el mensaje, incluso pedían a Pablo que se quedara con ellos. Pero Pablo aún tenía mucho trabajo que hacer. Un trabajo en el cual todos los discípulos tienen una labor en conjunto y se apoyan mutuamente como familia, para crecer y generar más eslabones, haciendo una cadena de discípulos, como nos lo dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Veamos cómo se hace este trabajo. Veamos Hechos capítulo 18, versículos 24 a 28. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las Escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. ¿A qué se refiere con que Priscila y Aquila le explicaron a Apolos más exactamente el camino de Dios? ¿Que no Apolos ya era un discípulo que hacía discípulos? Sí, Apolos ya era un discípulo, con mucho deseo de compartir su fe, pero aún le faltaba formación. Él conocía las Escrituras, pero le faltaba crecer más en el cumplimiento de la Escritura en Jesús y así predicar el Evangelio del Señor con claridad. Vemos el amor de Priscila y Aquila tomando aparte a Apolos para enseñarle en amor. Y Apolos atiende a la enseñanza, escuchando a sus hermanos sobre el mensaje de Dios con humildad.
Y ellos le amaron y le recomendaron con sus hermanos en la fe para ser recibido bien por los hermanos a los que iba, los cuales le recibieron y ayudaron en su viaje. Un viaje que cada discípulo hizo yendo a instruir a otros, como lo fue en el caso de Apolos, esto con el propósito de hacer más grande la cadena de discípulos. Veamos Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas, y sucedió que cuando llegó a Efeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: No, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: ¿Pues qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: La del bautismo de Juan. Pablo les dijo: El bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenían que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Pablo siguió enseñando e instruyendo a los que Apolos ya había instruido. Pablo sigue instruyendo en amor a los creyentes para que crezcan en una misma fe, conociendo bien a Jesús, el cual es de quien hablaba Juan el Bautista. Y Dios hizo crecer a su iglesia a través de esta instrucción que Pablo dio con la palabra de Dios. Y esta es una tarea ardua, en la cual, como en toda familia, es necesario instruir y corregir en amor, poniendo en claro cuál es la base de la iglesia, como nos lo hace saber Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 7, que dice: De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como. Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo habla duro a los corintios, ¿verdad? A veces es necesario hacerlo en amor, con el fin de crecer. ¿Pero qué no ellos ya eran creyentes? Sí, lo eran, y tenían la tarea de instruir a otros. Para este fin, ellos tenían que crecer en la fe y dejar sus discordias y preferencias ante hombres en lugar de Dios. ¿Preferencias? Sí, preferencias. Pablo les recuerda que el centro, la base y el crecimiento de ellos es Cristo. Los discípulos que les instruyeron fueron herramientas que Dios usó para el crecimiento de su iglesia. Pablo, Apolos y Bernabé ciertamente fueron guías y padres espirituales que veían en los hijos que instruyeron la necesidad de cuidar de ellos y prepararlos para que ellos vayan a otros. Qué gran tarea tenían los discípulos, una tarea de ayudar a crecer a otros en la fe con la palabra de Dios y estar firmes en lo que Dios les había enseñado a ellos, como nos lo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Así es. Estos son discípulos haciendo discípulos, generaciones de ellos, los cuales crecen juntos, como se lee en 1 Corintios capítulo 16, versículos 8, 9 y 19, que dice: Pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés, porque aunque hay muchos que están en contra de mí, se me ha presentado una gran oportunidad para trabajar. Reciban los saludos de la iglesia de Asia, también de Aquila y Priscila, y de la iglesia que está en su casa, los cuales les envían muchos saludos en el Señor.
Dios hizo grandes maravillas con sus discípulos, que hacían discípulos. La cadena de discípulos creció. Así es, y los mantenía unidos como familia para discipular y crecer juntos. La tarea de discipular es grande. Dios usa a hombres para que otros crezcan en su fe y como familia generen cadenas y la iglesia crezca. Jesús nos manda, al igual que lo hizo con los discípulos, capacitándonos con su santa palabra para ir y así capacitar a otros, realizando la obra que Él desea. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Hemos llegado al final de nuestra tercera lección. Antes de concluir, repasemos nuestro versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, hasta ahí la lección del video. Perfecto. Muy bien. Otra vez vamos a hacer las mismas preguntas que hemos hecho en las otras lecciones. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué nos enseña esa historia en cuanto al discipular a otros? ¿Cuáles puntos importantes queremos recordar en cuanto al propósito de ser testigos y el hacer discípulos? Bueno, los siguientes puntos nos ayudan con esas preguntas. Primero, Pablo reconoció los dones de Priscila y Aquila y los usó y trabajó mucho con ellos. Fueron amigos buenos y socios en la obra de Dios. Confiaba en ellos tanto que los dejó en ciertos lugares para trabajar allá, como por ejemplo en Éfeso. El resultado fue que la obra duplicó. Segundo punto, cuando Priscila y Aquila escucharon a Apolos, no les sorprendió que Apolos no haya sabido todo. No lo atacaron, sin embargo, sino lo invitaron a su casa para explicarle las doctrinas mejor. Y eso también indica que ellos habían recibido una muy buena capacitación de parte de Pablo. Otra vez, otro punto, otra vez las cadenas de discípulos. Hay Pablo que enseñó a Priscila y Aquila, ellos enseñaron a Apolos y los estudiantes en Corinto, sus estudiantes en Corinto. Próximo, capacitaron a Apolos, Priscila y Aquila, para que pudiera seguir su sueño, trabajar para el Señor en Acaya o Corinto. Y finalmente, dependiendo de los talentos y lo que Dios decide, algunas personas tal vez son los sembradores y otras son los regadores y otras son los cosechadores. Necesitamos reconocer que Dios les da talentos distintos a las personas de acuerdo a las necesidades que Él ve en la obra y cómo Él quiere levantar a las personas para cumplir o ayudar con esas necesidades. ¿Alguna pregunta sobre eso? Si no, las preguntas de siempre, al final de consolidar, ¿de qué se trata esta historia? En Ok. una frase. ¿Qué dice? En cómo llegan más discípulos para capacitarse. Por ejemplo, Priscila, Aquilas, Apolos, eh, cómo se va multiplicando en la cadena, la palabra va llegando a diferentes regiones. Muy bien, pues buen resumen. Ok. Próximo, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Y quizás el que me gustó mucho es como cuando Priscila y Aquilas escuchan acerca de Apolos y este varón tenía diferentes características, elocuente, fervoroso. No lo atacaron cuando quizás vieron algo en particular, a un defecto, y lo llamaron aparte. Eso me hace pensar que muchas veces soy un poco, quizás, no tengo esa paciencia
pero es un gran ejemplo para remarcar a un que otro error en otro, o en Ajá. este caso en mí, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando vamos a corregir, hacerlo no atacando. Claro, Ah, exactamente, y tener exactamente. la A veces sabiduría uno, para saber con qué fuerza vamos a hablar. Y a veces claro, eso sí depende de la obstinación quizás que haya en la persona siendo discipulado o falta, o si está recibiendo bien. Si está recibiendo bien, bien, no hay necesidad de hablar tan firmemente ni claro, fuertemente. Bueno, y eso requiere mucha sabiduría, saber con cuánta fuerza vamos a sí, hablar sí, o corregir errores. Pero Dios puede ayudarnos y tenemos, como usted ha dicho, tenemos un buen ejemplo en Aquila y Priscila. exacto. ¿Algo más? Mm, em, Algo que menciona la guía, a veces si tenemos, pues yo tengo esa tendencia y muchos líderes la tienen, el orgullo de querer hacerlo todo uno solo. claro, correcto, sí, 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 es enfocarse Y el en pensar uno, que hacer exactamente, yo puedo exactamente. hacerlo mejor, entonces yo lo voy a hacer. En lugar de puede ser que el otro no lo puede hacer tan bien, pero quiero capacitarlo para que sí. Y puede ser hasta que lo haga al final mejor que yo. Y eso Claro, sí, mucho sería, orgullo, mucha soberbia se ve a veces hay en eso muchos líderes. también. Ok. Bueno, esos son algunos ejemplos de posibles pecados o defectos nuestros. Sí. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y hay ¿Quién es muchos el que puntos. hace que la cadena de discípulos se extienda y que haya más eslabones? El matrimonio. No, ¿quién es el que hace que, que haya más eslabones en la cadena de discípulos? ¿Quién es? ¿Pablo es el que hizo llegar a Apolos y desde Apolos No, no, a los no. Corintios? ¿Cómo sucedió? Comenzó a través de Priscila y Aquilas. Así, eso con respecto a Apolos. Entonces, finalmente, Dios estaba mostrando su amor al hacer llegar, al extenderse la cadena. Eh, Claro, lo nuestro es entender que eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Y no ser un claro, impedimento a que la cadena se extienda. Y a veces por nuestras actitudes, eso más bien estamos haciendo. Pero eh, es bueno que nuestro deseo sea igual a el de Dios, deseando que por medio de nosotros llegue a otro y por medio de esa persona llegue a otros más, como pasó con Pablo, Priscila, Aquila, Apolos y los de Corinto. claro. En el comentario dice que llegó a ser hasta la cuarta generación, desde Pablo, Priscila, Aquilas y Apolos, ¿puede ser? Que el Ujú. comentario que usted estaba leyendo. Muy bien. Y ahí también vemos cómo Dios va formando equipos también de discípulos en las congregaciones, colaboradores para ayudar, por ejemplo, Pablo se fue en su misión, entonces le acompañó su equipo original. Claro, Claro, después los dejó en Éfeso y él siguió, pero aún así ya se sintieron como un equipo. Ya, gracias a Dios, eso tenemos muy bien. Es más fácil hacer esos equipos aún a distancia. Por ejemplo, yo soy un equipo junto con los otros misioneros, aunque dos de ellos ya viven en México, uno en Miami y dos aquí en Quito. Aún así qué somos bueno, un equipo porque podemos qué tener bueno. reuniones cada semana las tenemos, a veces más de una, y así podemos mantenernos al, al tanto unos a otros en todo lo que Tal está cual, pasando, orar. organizados. Esas son bendiciones también de Dios. Eso también muestra el amor de Dios que ha Amén. facilitado el trabajar en equipo Claro, y hasta hacer esa cadena de discípulos, aunque el discípulo esté muy lejos. claro, sí, sí, se Así, entiende. muy bien. Entonces, bueno, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer
en esta historia? A, a no ser de tropiezo para aquellos que están llegando, Ok, bien. al conocimiento, al discipulado, a lograr formar fieles equipos ordenados, capacitados, para que se Ujú, siga extendiendo la cadena. Nos enseña a ser pacientes, ujú, muy bien. respetuoso cuando tenemos que marcar algún error sobre otro, o viceversa. Dejarnos también ser enseñables y no orgulloso como también marca también esta escritura, que no es solamente no es del hombre, sino que la gloria es de Dios y no merita que nos adueñemos de eso, Muy bien, muy porque buenas sí, respuestas, muy buenas claro. cosas para pedir basadas en esta historia. Muy bien. ¿Con quién quiere compartir este mensaje? Y me encantaría con un grupo numeroso, pero aún no llegó, aún no Bueno, llega, pero vam- está el anhelo de empezar en casa, primordialmente en eso. casa, hacer un tiempo y lograr Y es otra cosa empezar que en casa. podemos pedir, que algún día haya todo un grupo con el cual puede compartir más estos mensajes y donde hay Exacto, sí, más sí. posibilidad de capacitar a otros. Y eso también, Tengo fe que se va a dar. muy bien. Si Dios es el Espíritu Santo, es el que reúne a la iglesia. Nosotros damos testimonio y con eso Él va reuniendo a las personas que Él ha escogido para entrar a su reino y a su iglesia y finalmente vivir con Él eternamente. También Él es el que escoge a los que Él quiere que entren en la cadena de discipulado para capacitar también a otros. Claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, Bueno, entonces la tarea va a ser casi la misma de siempre. Ver, estudiar la grabación de sí, la clase. A propósito, a otro compañero mío ya me dio hojas de ejercicio, hojas de repaso para estas lecciones. Yo voy a enviar la de las otras 2 semanas y la de esta lección. Eh, perfecto. pero las otras dos no son parte de la tarea, pero ahí están para su uso. Sí, sí, sí. Bien. Otra cosa para pensar, para hacer, y eso también incluyo en el grupo de WhatsApp, mencionar cuál es la principal motivación del creyente en cuanto al formar cadenas y discipular en amor. Ok. Bueno, otra cosa que necesitamos hacer es tratar de determinar cuándo será, la próxima será la última en este curso. Qué Eh, rápido. Sí, son 4 nada más y ya hemos terminado 3. Claro, después de eso, eh, si hay horario bueno, podríamos seguir con el curso Saneamiento e Identificación Espiritual. No sé si, creo que quizás lo ha comenzado, no sé si lo ha terminado. No logré comenzar Ya, sí. aún, Ok, profesor. entonces, Mil disculpas. pero eso depende de su horario y también el mío podría ser porque yo tengo muchas otras Claro, clases, pero para ahora necesitamos determinar eh, la hora para el día y la hora para la última clase de este curso. No voy a bien. poder con usted el próximo viernes porque tengo otra clase que no tenía hoy, pero sí voy a tener otra vez porque esa persona no estuvo, estaba en vacaciones, pero la próxima voy a volver con ella y su esposo. Entonces, no sé cuándo podría usted. La semana que viene arranco en el turno noche en la fábrica. Ya, entonces Eh, podría el sábado en la mañana otra vez, quizás, sí, cómo no, sí, sí, no, no hay problema. siendo la última. Bien, entonces eso vamos a
a programar. Próximo sábado, el 10, ¿verdad? Sábado 10 de noviembre. Sí. A las 7 horas suyas, ¿verdad? Es lo que había. Claro. Bien. Y después de eso hay varias cosas que se puede hacer. En la próxima clase vamos a ver cómo programar planes para el futuro. Se llama la guía de metas. Entonces vamos a enseñar en esta lección cómo hacer una guía de metas. Son metas específicamente para comenzar a tratar de formar cadenas de discípulos y formar grupos. Es el propósito de esa guía de metas. Podemos analizarlo y después, y eso depende si podamos también encontrar un horario, quizás una vez al mes podríamos unirnos. Si usted desea, no es obligatorio de ninguna manera y no quiero que se sienta mal si no puede. Pero eso es una posibilidad y sentarnos y tratar de planear y hacer metas para el siguiente mes, cosas así se puede hacer. Ok, muy bueno, sí, me interesa. Bien. Entonces, y también otra cosa, dependiendo de los horarios de los dos, Claro. podríamos programar también hacer ese curso de saneamiento e identificación espiritual. Sí. Pero Por vamos a ver supuesto. si hay tiempo y horarios disponibles. Primero es terminar y Claro. estudiar sobre qué es la guía de metas, cómo hacer la guía y cómo llevarlo a cabo, Dios mediante. Ok, Listo. profesor. Ok. Bien, es todo lo que yo tengo entonces para esta semana, pero voy a terminar con oración si no hay nada más. Ok. Ok. Querido Señor Dios, gracias por esta lección en la cual hemos visto que tú también obras por medio de grupos, por medio de equipos que se forman y a través de esos equipos también otros discípulos pueden ser capacitados y enviados. Algunos a veces se quedan en un lugar, otros van a otro lugar, pero desean siempre mantener esa amistad, ese vínculo de equipo. De familia, en cierto sentido, una familia espiritual. Gracias por mostrarnos también que a veces no todo es ordenado. Hubo muchos problemas en Corinto, pero Dios usó a Pablo, también seguro a Apolos y Priscila y Aquila para ayudar con esos problemas, para mostrar la verdad y por qué no debieron tener las actitudes que tenían. Pero siempre era con amor para que por medio de la palabra de Dios el Espíritu Santo corrigiera esas actitudes. En caso de Apolos, con Aquila y Priscila también su intención no era atacarlo, sino mostrarle con amor ciertos errores y gracias que él estaba dispuesto también a ver esos errores, corregirlos y así ser mejor servidor tuyo. Gracias también por la posibilidad de ser capacitados nosotros hoy en día. Y nuestro deseo, y vamos a pedir, Señor, que tú nos ayudes a dar testimonio y capacitación de tal manera que se formen esas cadenas con muchos eslabones en las cadenas y que otros, después de ser capacitados o al seguir siendo capacitados, también pueden capacitar a otros más para que la palabra tuya se extienda a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, bendícenos en esos esfuerzos. Pido también que un grupo pueda formarse ahí en Buenos Aires, o sea, donde vive Gastón y su familia. Amén. Pido, Señor, Amén. que puedan terminar su casa pronto. Parece que sí van a tener esa posibilidad, pero pido que tú lo hagas posible para que puedan mudarse a esa casa y ya estar en su propio hogar, en donde también mejor van a poder trabajar y servirte en la obra. Amén. Amén. Todas estas cosas, Señor, pido en nombre de nuestro Salvador amoroso, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Gastón. Entonces, sería hasta el sábado 10, sería la próxima. Cualquier cosa, mientras tanto, también
Espero que tenga la confianza siempre de hacer cualquier inquietud en el grupo, en el WhatsApp. O Ok, por cualquier comunicación, con mucho gusto atiendo. muchas gracias. Agradecido, profesor Felipe. Que Es Dios con le mucho bendiga. gusto. Saludos a toda su familia. Serán dados. Saludo a la familia también. Un abrazo. Gracias. Ok, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Ok, qué bien.